Tu vida es un continuo tejido de experiencias, situaciones y oportunidades de crecimiento. Saca el máximo provecho de ellas. Te invitamos a escuchar el programa Tejiendo Conciencias. ¿Qué cambios puede generar el escuchar este programa en tu vida? Amigos, buenos días. Estamos aquí otra vez con ustedes en nuestro programa de Tejiendo Conciencias. Recuerden que los invitamos a escucharnos a través de Spotify y de Apple Podcast, que está ahí en Spotify. Buscan Om Radio y nos buscan en Tejiendo Conciencias. Y si no, bueno, pues nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales y a través de nuestras páginas de internet o de vía Facebook o de Instagram. Carito, pues como ustedes saben, ella tiene un problema con su teléfono a las 12 del día los jueves, porque ella organiza nuestras redes sociales. Pero bueno, hoy tenemos un programa súper interesante y este programa, el programa de hoy, se llama Las constelaciones como una herramienta de resolución y de co-creación. Carito, buenos días. Hola, buenos días, Maite, ¿cómo estás? Mira, yo aquí conectada terminando de escuchar un curso que justo terminaba a las 12, pero yo dije, yo no me lo pierdo porque está muy bueno y bueno, pues nos da material para nosotros poder trabajar más adelante un tallercito. Ay, Dios, espérate que yo le bajé el volumen y mira, de todos modos está aquí. Ya. Entonces, pues ya, aquí muy presentes, muy participativas y muy puestas para Lo terminaste el tema. a tiempo, ¿verdad? Sí, a tiempo, ya estaban ahí terminando diciendo las últimas palabras, así es que ya estamos listas aquí con nuestro programa, que bueno, súper interesante el día de hoy. Gracias amigos por conectarse, por escucharnos y por pues por iniciar este tema el día de hoy con nosotras. Un tema pues por demás interesante. Mucha gente que ha oído hablar de las constelaciones, otro tanto que no sabe qué son las constelaciones, alguien más que quiera saber algo más de las constelaciones, alguna inquietud, alguna pregunta que tenga, pues estamos abiertas y dispuestas para escucharlos y para apoyarlos en las inquietudes que tengan, con muchísimo gusto. Aquí la experta es Maite, yo soy como una repetidora solamente, pero bueno, he tenido oportunidad de conocer algo del tema. Yo no me he preparado digamos a nivel académico, pero le sabes. Pero a nivel experiencia, bueno, pues he vivido mucho de esto, ¿no? Así es, que vamos a empezar por platicar sobre las constelaciones. Primero, lo que no son las constelaciones. Ah, perfecto. ¿Qué no son, Maite, entonces, las constelaciones familiares no es magia. Okay. Hay que entender que es una herramienta más que se pone al servicio de la sanación, pero no es magia, porque fíjate que mucha gente empezó primero a hablar un poco sin saber de lo que realmente es una constelación familiar y del creador de las constelaciones familiares. Entonces, pues empezaron a decir, y mucha gente en esa idea de querer sanar ese furor curandis que podemos tener a veces o pueden tener los sanadores o pues el mismo paciente, ¿no? O consultante, pues llegaba un momento que te decían, ve y constela y esto se arregla, ¿no? Y entonces empezó a hacer pues una muy mala información de como lo que era. Como una receta mágica, ¿no? Te la daban así como de, con esto ya. Así es, o sea, ve y constela y ya se arregla. Y pues a la larga del tiempo, pues también empezaron a surgir, pues, oye, fui a constelar y eso que me dijiste no es cierto. No se solucionó el problema al 100%. Y fíjense, pasa otro tema súper importante que ahorita voy a anotar para darlo solo como previa introducción. ¿Qué está pasando ahora con los consteladores o con mucha gente en general, los sanadores, que te dicen, si no haces esto, estás condenado a esto? Ajá, sí. Bueno, Maite, y en este sentido de las constelaciones y de la receta mágica, pues la verdad es que es como en todo, ¿no, Maite? Tú tienes que poner tu parte de conciencia, de toma de conciencia, de acción, de irte, moverte en
en el sentido de la constelación, o sea, no porque vayas y consteles, pues resulta que ya se acomodó todo. Claro. Tú tienes esa parte de responsabilidad, esa parte de compromiso y tienes cosas que hacer, no nada más es, ay, pues sí, como ya fui, constelé, o sea, es otra vez agarrar y aventarle la pelotita al constelador y decirle, ahora, este es mi papa caliente, ¿y qué crees? Ahí te va, Claro. y tú la resuelves, Y si no, y si no se resuelve, entonces la culpa es o de Bert Hellinger y las constelaciones familiares o del constelador. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de qué son. Las constelaciones familiares tienen un fundamento. Bert Hellinger, el maestro Bert Hellinger, el amado maestro Bert Hellinger que falleció el año pasado, él empezó a hacer un estudio sobre las constelaciones familiares, pero él en su historia tiene su historia personal y dentro de toda la historia que él tuvo, bueno, él nació en Alemania, el pobre pues le tocó parte de la guerra, cuando logró escapar de los campos de concentración de Bélgica, llega a su casa, fíjate qué fuerte, ¿no? Toca la puerta, porque también tenía un hermano que estaba ahí perdido, toca la puerta, le abre su mamá después de haber escapado y le dice, eres tú, creí que eras tu hermano fulano, ¿no? Okay, entonces todo tiene una historia, todo tiene una época. Después él ingresa a sacerdote, estuvo trabajando con los zulús, y él ahí empezó a darse cuenta de la importancia que le daba esa tribu, los zulús, a los órdenes del amor y a la familia. Entonces él fue comprobando, fue un hombre súper inteligente, aprendió zulú. Los zulús, los que en aquella época entraban a la universidad, venían de la escuela donde él trabajaba como sacerdote. Entonces él estuvo haciendo muchísimo trabajo. Después, bueno, ya hubo ahí un cambio de vida, se salió y empezó a estudiar psicoanálisis. O sea, no se lo inventó así como porque sí. Él estudió psicoanálisis, estuvo estudiando todo lo correspondiente a esta forma de terapia. Después escuchó hablar de la terapia primal. Se fue a Estados Unidos, conoció a su esposa, estudió terapia primal, luego conoció a Hay Haley, que es de la sistémica, de estructural. Entonces él estuvo estudiando con él, estudió Gestalt, o sea, él tiene unas bases psicoterapéuticas para empezar a hacer las constelaciones familiares. Después de, sí, claro, o sea, a veces la gente no sabe, no tenemos conocimiento de dónde salen, nada más dices, las constelaciones de Bert Hellinger, ¿no? Pero no sabemos cómo esta historia, ¿no? Este camino que tuvo que pasar él para llegar a que le podamos nombrar constelaciones. Claro, ¿no? Y luego fíjate, yo no, sí hay quien te dice que pues no tiene bases científicas y que no hay un estudio comprobado, o sea, eso me queda claro, no vamos a entrar en ese debate, pero a lo que yo quiero llegar es, hay un tema de estudio. Hay un tema de preparación. Hay un tema de preparación, hay una base empírica que él empezó a trabajar, trabajó con los zulús, estuvo haciendo trabajo con ellos y aparte de la religión católica y demás, que él tenía un estudio filosófico también, él se basaba mucho en filósofos también para llevar a cabo, en Heidegger me parece, no quiero hablarles tonterías, pero creo que era Heidegger. Entonces él empieza a hacer todo este trabajo y empieza a conformar las constelaciones familiares a base de todas estas teorías. Entonces, hay una evolución en las constelaciones también. Las constelaciones han cambiado muchísimo. Hoy nos abrimos a la cuántica. ¿Por qué? Porque hay estudios de los campos mórficos, de los campos morfogenéticos. Entonces se están uniendo todas estas teorías. Estamos abriéndonos a cosas muy diferentes y muy nuevas. Ya no son las antiguas constelaciones de B&D, porque la consteladora dice que tienes que decir. Y arrodíllate y... A lo mejor sí te toca, ¿no? Pero ya no es el tema de tú cómo te sientes. Ya no cómo dirigirla, ¿no? Exacto. Antes, ¿qué hacían los consteladores? Nos decían, tú te pones acá, tú acá, tú acá, empieza a ver el movimiento y empezaban a preguntarles a los representantes, porque en una constelación que me preguntan mucho es ¿qué es un representante y qué es un constelante? Sí, esa es una pregunta que hacen muchísimo, Maite. ¿Qué es un constelante y qué es un representante? Un constelante es aquel que va a exponer su tema, un constelador efectivamente preparado, bien, quiere la menor información posible, te pide que solo digas el tema en una frase muy corta para que se deje al campo, y los representantes son aquellos que se ponen a servicio del sistema del constelante y ayudan a través de los movimientos cuánticos vamos a decir,
a expresar corporalmente la información que ellos están recibiendo a través de un campo energético y de un campo cuántico y de ponerse al servicio del sistema sin juicios. Al ponerse al servicio del sistema el que está constelando, Así del es, constelante, así o sea, de esa persona que llevó el tema. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa cuando hay este movimiento en las constelaciones familiares? Ya no se mete ese ruido que muchas personas dicen que son psicodramas. Sí, también está basado en el psicodrama que empezó Jodorowsky, el papá, a trabajarlas. Sí, sí hay un tema ahí. ¿Por qué? Porque viene de unos fundamentos y de unas teorías de psicología donde se utiliza el psicodrama. Pero esas constelaciones ya no existen. Ajá, sí, ya no se hace así. Ya no se hacen así. Las constelaciones del movimiento del espíritu, las constelaciones mediales, las constelaciones cuánticas ya no trabajan así. Trabajan desde el no juicio y desde estar en una postura donde el que va a representar no sabe nada de la historia del otro. Ya no hablas, todo es a través de movimientos corporales y el que habla solo es el constelador y el constelante. Bueno, las que yo hago. Respeto las demás, ¿no? Porque hay quien todavía van a ese show. Ajá, exacto. Digamos que las nuevas Así es. constelaciones, ¿no? Esta nueva tendencia es de alguna manera, la escuela es así, ¿no? Así es. Esa es la parte, digamos, estructurada, ¿no? Y así es como tú las llevas a cabo. Y sabes que hay una cosa bien importante. Yo me imagino que tú cuando has ido a constelar, te has dado cuenta que la postura real del constelador es de un profundo respeto al sistema de Claro. aquel que está constelando. Sí, claro, tiene que ser muy respetuoso, y como dices, es como en muy silencio, muy, Sí. ¿no? Muy observando lo que está pasando ahí, ¿no? Entonces, en el en centro. ese profundo y respeto al constelador o al constelante, pues no, a nosotros no nos interesa el chisme de la familia. Realmente lo hacemos, bueno, yo les comparto que yo lo hago con un profundo respeto y agradecimiento tanto al constelante como al sistema. Porque, claro, es muy importante entender esto. Hay que tener un profundo respeto por lo que se va a mirar en el campo. Sí, claro, Maite, porque bueno, tenemos ahí un montón de historias y de cosas, ¿no? Estamos hablando de un sistema, de una persona Así es. en donde se ha movido o donde han ocurrido muchísimas cosas y por alguna situación le está brincando a la persona que está constelando algún tema en particular, Así ¿no? es. Y entonces ese tema merece respeto, merece que seas muy delicado a la hora de tocarlo y porque finalmente pues estás hablando de algo muy íntimo, muy personal y además es el alma, ¿no? Claro. De la persona y de todo su sistema, ¿no? Y de todo el sistema, bien lo dijiste, ¿no? Y a veces, pues vamos a entender que a la gente nos encanta el chismecito de la familia. Sí, el morbo, a ver, cuéntanos, y la tía, y entonces, y por ay, de veras, o sea, sí, esa parte, cuando estás dentro de una constelación, pues sí, quizás como espectador y como si te pudiera ganar, pero pues ahí es a donde todos los que estemos ahí involucrados tenemos que hacer así como de, a ver, no, céntrate. No te me pierdas, no te me distraigas. Deja el chisme, ¿no? Y a veces solo vemos una partecita. Lo que yo les digo es cuando estamos en una constelación, solo nos dejan ver lo que el constelante necesita mirar para sanar. No se abre todo un campo, que esa es la maravilla de las cuánticas. Una constelación que dura más de una hora, eso ya no son de las nuevas constelaciones. Una constelación de más de una hora se congela y ya no hay información, porque ya empezamos a meter los representantes nuestro rollo, ¿saben? Sí, claro. Entonces, bueno, ¿qué es una constelación familiar? En breve, es poner al servicio, nosotros nos ponemos al servicio del sistema cuando un constelante trae un tema para que nos permita mirar que lo que puede estar
lugar oculto del sistema que no está logrando mirar el constelante, y por más que ha ido a consultas, a terapia, hay algo en su corazón que no acaba de estar como sintiéndose en la frecuencia de la vida, porque los consteladores estamos al servicio de la vida y en pro de la vida. Sí, Todos están incluidos. Antes, Bert Hellinger, muy al inicio, literal excluía a los violadores y a los que habían abandonado a sus hijos. Pero fíjense cómo ha ido cambiando y evolucionando, y el mismo Bert Hellinger hoy habla desde el amor espiritual, donde todos se incluyen. Exacto, Maite. Y en ese sentido entiendo que hay como un orden, como unas reglas, Así ¿no? es. Dentro de las constelaciones, como algo que recomiendan o que debemos de alguna manera seguir, ¿no? Son los órdenes del amor. Ajá. Y ahora ya, por ejemplo, mi maestra Brigitte Champetier habla de las fuerzas del amor, que eso me encanta. Ujú. Entonces, bueno, platícanos un poquito de las fuerzas del amor. ¿qué es lo que Maite. pasa? ¿Qué es lo que yo les quiero como primero dejar muy claro, ¿no? En una constelación es solo una herramienta vamos a decir, es una parte de una herramienta, de un proceso y de un trabajo en vida de aquel que viene a constelar. Es decir, no es porque consteles dejes de ir al psicólogo o al psicoterapeuta, No, o dejes de ir a tu complemento, es un complemento. complemento y es un apoyo, porque justamente en ocasiones en tu terapia, ¿no? En tu psicoterapia, ¿no? Estás ahí, trabajando alguna situación, ¿no? Y resulta que sale y sale y sale y sale y dices, pues, ay, ¿cómo le hago para no seguirme atorando aquí, no? Exacto. O sea, ya le metí, ya le hice, ya aquí, ya fui, flores, ya hice esto, ya hice el otro, ya Reiki, ya, y yo sigo como en este tema, ¿no? Así Entonces, es. pues, a lo mejor, pues, una constelación te da la posibilidad de mirar algo que no has mirado, Así ¿no? es, así es. Y a veces, aunque ya lo viste y ya lo trabajaste, te das cuenta que no puedes, hay un tramito donde siempre te atoras o repites lo mismo. Uh-huh. Y cuando uno desde el adulto decide ponerse en esa humildad de permitirte ver y pedir que el sistema te arroje la información de qué está pasando, es una herramienta más para que vayas destrabando. Pero aquí hay un tema importantísimo. Cuando uno lo pone en el campo y el sistema se abre y nos da la información, que es decir, el sistema se abre, ¿quién está intrincado? ¿Qué me está intrincando en un tema que no puedo resolver? Las intrincaciones son por lealtades, por amor. Yo como tú. Si yo tengo, por ejemplo, un problema de abundancia, voy a hablar de algo que puede pasar, hago la aclaración, porque no siempre es receta. Ah, no, claro, por supuesto. O sea, no lo que va a funcionar para Juanito va a resultar también para Anita, ¿no? ¿Qué le pasó a un sistema? No va a ser igual. Sí, ¿no? Porque cada quien tiene su sistema. Y aún siendo hermanos, ¿no? Exactamente, Caro. Aún siendo hermanos. Nos podemos intrincar con otras personas que no son las mismas, porque en un sistema, pues, yo como les digo, cuando quieres hacer tu árbol bonsai, pues está muy padre, pero porque no te gusta, entonces empiezas a excluir y a cortar del árbol cosas o eventos que no te gustan a ti, pero eso no significa que en la vida real y en la historia de ese sistema no existan, claro, pues ahí está, ¿no? Sí, que no lo veas no implica que no exista. O que no lo quieras ver, eso es otra cosa, ¿no? Exactamente. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que puede pasar en una constelación, porque luego te dicen como receta de cocina, Maite, me pasa esto, ¿qué pasaría si es no, hay que ponerlo en el campo. Es una falta de ética decir, si tú tienes esta acción A es porque no estás haciendo B y el resultado es C. Eso es hoy una falta de ética porque estamos condenando a las personas. Claro. Si no eres así, estás mal. Eso es una condena y están haciendo muchos terapeutas y muchos consteladores que el constelante salga con una sensación de fracaso. Porque a veces... De frustración enorme, ¿no? Pues como de... ¿cómo se llama? O sea, desahuciados a veces, ¿no? Sí, a veces tienen unos padres o unas madres o unos hermanos
pues con una historia un poco complicada, ¿no? Entonces, si no lo honras, pues ¿cómo honro? Pues para poder llegar a ese honrar, que el honrar no es solo decir, ay, te quiero y ay, ¿no? Es como integrar en tu corazón y así como hayan sido, yo lo hago diferente. Esa es la frase sanadora en las constelaciones. Eso es el co-crear algo diferente. Entonces, a veces se están condenando muy gacho a las personas porque según ciertas personas o ideas, si no has honrado a tu padre, a tu madre, a la abuela, bla, 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 entonces estás condenado y nunca vas a avanzar. Eso es una falsedad, porque también aquí hay un tema de vida que es co-crear, por eso es resolver y co-crear desde ti lo que tu árbol te arroje con amor. Entonces, cuando uno se pone en una constelación, a lo que íbamos es, Juanita quiere constelar su abundancia. Entonces, cuando se pone en la constelación, ¿qué pasa? Pues a veces sale un intrincado, una persona que ya falleció o alguien que no es mirado. Ujú. O a veces no ha fallecido, puede ser el propio padre. Entonces, yo como esa persona, si no tuvo dinero, lo hago por amor igual que él y entonces no soy abundante. Claro, sí, o sea, por más que tú le hagas, te llega el dinero y por aquí te llega y te roban las llantas, ¿no? Tienes una situación en casa, hay que pagar la colegiatura, y una serie de imprevistos y entonces el dinero se te va. Y otra vez, y te vuelve a llegar dinero y otra vez se te va. Así es. Y así, ¿no? Y entonces tú dices, pero ¿por qué no puedo? O sea, ¿por qué no puedo con esto? Y vas a terapia y haces y tornas. Y bueno, esa es la parte de la herramienta de la constelación, porque también desde la transgeneracional, lo que no se repara se repite. ¿No? Haces tú tu árbol genealógico y ¿a poco ya has hecho el tuyo? Ujú, sí, sí, sí. ¿A poco no es impresionante lo que se repite? Ah, sí, 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 no, dices, ay, sí, este es igual que este es igual que yo, ¿no? Tengo esto de tengo aquel de aquello, o sea, sí, vas viendo, dices, tengo tantito del abuelo, tengo tantito de la bisabuela de aquel lado, tengo tantito Claro. ¿no? Y vas viendo y dices, ay, no, sí, entre el nombre, entre la fecha, entre... Claro, y bueno, y ahí ¿no? te llegan y te dicen, es que las constelaciones no sirven, es pura rollo. A ver, los terapeutas sistémicos sabemos que hay el síndrome del yaciente. Si tú lo pones en una constelación, va a ser aquel muertito que está acostadito, que por cierto, en las constelaciones no se suben los muertos, eso es mentira, porque hay muchos temas de miedo, hay ¿no? muchos temas ahí con respecto a las constelaciones de repente, ¿no? Que si hablas con los muertos Sí. y que quieren platicar con la abuelita, o sea, no, pues es constelación, no es medium, ¿no? O sea, Y ¿no? aquí se están riendo por acá en la también. cabina, En la también se cabina. están riendo de las tonterías que de repente se escuchan. Perdón por poner este adjetivo, Sí, pero está muy fuerte. A veces no es eso, ¿no? Es falta no, de no falta es de abrir conocimiento. o de abrirse un poquito a estos temas, ¿no? Sí, no. Entonces, bueno, pues tenemos el síndrome de yaciente en sistémica, no nos hagamos tontos. En transgeneracional, cuando estudiamos en la sistémica transgeneracional, pues es el síndrome del yaciente. Entonces, yo como tú, si tú no estás, o si tengo un duelo, que a lo mejor ni he visto, y en una constelación sale, pues bueno, imagínate, ¿no? Entonces vas resolviendo. Sí, claro. Fíjate que ahorita que lo comentas, me brinca algo, ¿no? O sea, a veces, pues tú estás con un dolor profundo y es mucho el dolor que tienes y dices, pero ¿por qué yo como que cada vez me siento así con un dolor muy fuerte, ¿no? Ante la muerte, ante la pérdida. Uh-huh. Y pues por más que lo trabajas y lo trabajas, dices, pues no sé, yo duelo de dónde, pues sí, tengo a mi mamá y tengo a mi papá y no, y mis hermanos todos completos, y, ¿no? Uh-huh. Pues resulta que cuando tú ibas a nacer, en el periodo de que tu mamá estaba embarazada de ti, se le murió la abuelita que era la que lo cuidaba, ¿no? Y entonces de ahí viene como esa sensación de pesar y de dolor y de tristeza, ¿no? Y a veces es el proyecto sentido, ¿no? ¿Qué pasó en tu embarazo? Que un día vamos a invitar a Ofelia Mayoral por ahí, por México, por una llamada, para que nos hable compartamos el tema del masaje metamórfico. ¿Qué pasa cuando tú estás embarazada y todo lo que pasa, ¿no? Entonces, son muchas cosas que nos ayudan a los consteladores a hacer una
a través de programación neurolingüística y de frases sanadoras, hacer que el sistema reciba el amor del constelante impersonal. O sea, realmente a veces no puedes llegar a esa honra. Hay gente que en esta cultura el honrar por cuestiones ahí prehispánicas es, ¿no? Como hicieron los aztecas, llegaron los dioses. No es ahí, no es así, es acomodar en tu corazón y decir, yo sé que Caro es Exacto. así y así lo acepto. ¿Qué es honrar dentro del tema y el argot de las constelaciones, Maite? ¿Qué es honrar? El honrar es aceptar, es decir, a todo sí como es, darle un buen lugar en tu corazón y hacerlo desde el adulto, y esa es la parte de la co-creación de este programa. Yo lo hago diferente, porque a veces dices, tiene que ser igual, hablando de la buena y la mala conciencia. Lo tengo que hacer idéntico a mi familia para yo pertenecer, aunque mi energía o mis ganas estén en hacer otra cosa. Entonces, desde la buena conciencia es, lo hago igual que ustedes, aunque no me guste. Y a ver, platícanos un poquito más de qué es la buena conciencia. O sea, la buena conciencia desde las constelaciones familiares es hacer y repetir siempre lo mismo del sistema. Ok. En mi familia todas las mujeres son dejadas, por decirte. O en mi familia todos los hombres son machos o golpeadores. Y entonces, si por ahí surge un hombre que no es macho y que no es golpeador, ¿no? Que viene con otra conciencia, se siente que no pertenece, se siente que lo excluyen, se siente señalado, ¿no? Porque no pertenece. Y entonces está actuando con una mala conciencia, entiendo. Así es. Entonces, ¿qué pasa cuando tú actúas así? Empiezas a hacerte pelotas emocionales, pelotas energéticas, no estás fluyendo, sobre todo hay esa sensación de no estar en la vida, de no poder terminar esos proyectos, de sentirte hasta sin ganas de pararte en las mañanas, o enojado todo el tiempo, o esa sensación de que nada es suficiente. Es enorme el tema de las constelaciones, ¿no? Y de las sensaciones, sí, ¿no? de lo que puede estarte sucediendo, pero entonces dices, a ver, inconscientemente yo lo quiero hacer diferente, y entonces honro el destino de ellos, agradezco lo que me dieron y me permito hacerlo de otra forma. Se ve mucho, por ejemplo, voy a volver a hablar de ejemplos que he visto, no es que sea una receta de cocina, porque si no compraríamos el libro de recetas de constelaciones y las haríamos todas idénticas. Idénticas, claro. Que es como antes se hacían, hoy ya no. Sea, por ejemplo, una chica que no tiene pareja o que cada pareja que tiene termina con ella o no puede consolidar una relación. A lo mejor se puede poner y puede resultar que en el sistema todas las mujeres de su sistema, y y lo ves hasta en el geniograma, pues todas fueron dejadas. Abandonadas. O abandonadas, o ellas dejaron al marido. Y entonces, por fidelidad, la hija se consigue hombres que la dejan. O que hacen algo para que ella los deje. Y entonces en una constelación, ¿cómo se puede dar como la solución a esto, ¿no? Exacto, cuando se empieza a hacer los movimientos energéticos que muestran esto que hay, bueno, pues entonces la labor del constelador es el estar siempre al servicio de la vida en perfecta frecuencia con el yo cuántico, es decir, en el vacío, en el no juicio, y dar las frases sanadoras para que las repita el constelante y se dé desde ese honrar y aceptar que así fue en ese sistema y decir yo lo hago diferente. Pero con esa conciencia, no es una repetición del oro, No es exactamente, no es como, pues lo repito, no, es como sentido desde el corazón, desde lo más profundo de tu ser, ¿no? Con ese ánimo de realmente hacer las cosas diferentes, aceptando que los ancestros antes que tú, toda la gente que está antes de ti, lo hizo de una manera y que tú en este momento pides permiso para hacerlo de una manera diferente y poder tener resultados. Y entonces cuando pasa esto, Maite, pues realmente es cuando surge la magia de esto, ¿no? Porque entonces es cuando ya empezamos a ver que en la vida se acomodan
de otra manera. Cuando nosotros nos volteamos con nuestros ancestros y les podemos decir, pues lo quiero hacer diferente, ¿no? Está perfecto como tú lo hiciste, es maravilloso porque gracias a eso estoy yo aquí. Muchísimas gracias. Ujú. Sin embargo, en este momento quiero experimentar por mí una manera diferente. Desde el adulto digo, acepto tu vida, pero yo tomo la mía. Tomo la mía, Porque el ¿no? constelador Y lo hago está al diferente. servicio de la vida. ¿Cuáles son, vaya, las bases, ¿no? Todos pertenecemos. Ujú. El que llega primero tiene lugar. Ajá, hay una jerarquía. Hay una ahí, jerarquía, o sea, lo estoy haciendo muy sencillo de entender. ¿no? Ujú. El equilibrio en el dar y en el recibir y la aceptación del todo como es. En el orden fluye el amor. Ujú. Desde las constelaciones familiares como una forma de terapéutica. Entonces, y como una figura de resolución, como es en el programa, porque podemos mirar, sobre todo los seres humanos y muchas personas, cuando miras cómo está la cosa, entonces ya no te haces tonto. Exacto, porque empiezas a tomar conciencia, Maite, o sea, empiezas a darte cuenta de cómo están, de cómo está tu vida, ¿no? Así es. Y cómo esa vida va tomando forma en el rompecabezas, que es tu árbol, que Así es tu es. familia, ¿no? Entonces dices, ok, yo entro aquí por esto y yo estoy de alguna manera siendo fiel a todos estos que están aquí atrás, estoy queriendo reparar. O repetir, no. repetir, Reparar es cuando lo haces diferente, repetir. o repetir, o quiero, ¿no? Entonces Exacto. dices, ok, ya me di cuenta. Entonces ahora, con esa conciencia, decido qué voy a hacer. Y entonces para eso me sirve la constelación, ¿no? Ujú. Para poder ponerlo así de claro. Así es, al servicio de la vida siempre y de los órdenes del amor. El que llega primero tiene su lugar. Su lugar es- Vamos a hacer un corte y por ahí los invitamos este sábado el taller de constelaciones cuánticas que voy a dar, pero nos vamos a un corte y regresamos. Cursos y talleres al 22 22 12 18 58 o al 22 22 17 94 93. Y visita nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Tejiendo Conciencias. De 1858 o al 22 22 17 94 93. Y visita nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Tejiendo Conciencias. Continuamos.
Ok, amigos, ya Ok, regresamos. de Ya regreso. nos quedamos los dos Estamos así. pasmadas. Ok, bueno, entonces, ¿cuál es lo importante de todo esto? Entender que una constelación familiar solo es una herramienta. Es decir, ¿qué es una herramienta? Cuando hablamos de herramientas, Sí, pues es una manera de hacer las cosas, ¿no? O es una manera que te facilita, en el caso de las terapias, por ejemplo, es una herramienta, es algo que te facilita lograr tus objetivos, ¿no? Y dentro de las herramientas, bueno, pues hay un montón en esta parte alternativa, ¿no, Maite? Desde las muy formales, que son la psicoterapia, ¿no? El que vayas tú a terapia, te sientes enfrente de un terapeuta. psicólogo, un Ujú. terapeuta, y pues le platiques cosas, ¿no? Y de ahí en esa toma de conciencia, pues haya pues eso, una toma de conciencia, ¿no? Pero pues también hay cuestiones alternativas que te pueden ayudar en esa toma de conciencia, como son las flores de Bach, como es la Claro. aromaterapia, ¿no? Como es el Reiki, como son las barras, como es la acupuntura, el masaje, ¿no? Un masaje energético, por ejemplo, ¿no? Yo siempre luego cuando los veo así atorados, incluso para mí, después de hacer constelaciones, una de las características de las nuevas constelaciones es que los constelantes ya no nos cansamos, porque ya no metemos chismes, que antes de veras cómo metían, yo digo, Sí, todo ha no. ido Sí, evolucionando, ¿no? bendito Dios, Y Maite, porque yo Bergelinger se sí me dio cuenta acuerdo de de eso. esas constelaciones de 2 horas y de 3 horas, de una sola persona que Sí. tú decías, bueno, entre las piernas, entre las que, entre no sé No, y cuánto, cállate, salía y ya salías así como de el tatarabuelo, el chosno y demás, a uno lo estaban matando, al otro le daban convulsiones, la abuela se estaba muriendo en el parto, entonces era circo de 200 pistas, y perdónenme, de aquella época pues el constelador pues tenía que tratar, aparte el constelador a fuerza quería una buena solución, exacto, y no siempre en las constelaciones hay una solución que sea la más de la, cuento feliz. ajá, exacto. De hecho, no hay una solución de cuento feliz en No. cuanto a que todos queden contentos, digamos, ¿no? Bueno, pues sí, ¿no? Pero, O sea, aquí la realidad es que si hay veces que está complicado el tema y que el constelante tiene que seguir trabajando, pero también te ayuda a decir, oye, necesitas seguir trabajando en aceptar, en honrar, vete a una terapia. Yo siempre les digo, si ustedes tienen su terapeuta, vayan con el terapeuta. Y también terapeutas, ábranse un poquito a cuando llegue su paciente y digan, constelé. Porque si el mismo terapeuta se cierra a la información porque tampoco nunca ha ido a una constelación y no sabe ni lo que es, pero porque dicen que no son reales, pues ya están cerrándose a la posibilidad de la sanación de su paciente. Escúchenlo, porque él trae exacto. información que ustedes no han Aquí hay visto. otra cosa importante también, Maite. O sea, no necesariamente tienes que tomar terapia, en tu caso, contigo, ¿no? Para Exacto. constelar, ¿no? No, La recomendación es que sí tengas un acompañamiento así terapéutico. es. ¿Para qué? Para que eso que se mueve en la constelación, agarres tú tus cositas, ¿no? Y llegues con el terapeuta y le digas, mira, constelé y vi esto, y pasó esto, ¿no? Y Claro, entonces y lo vayas acomodando, ¿no? claro, En claro. terapia con tu terapeuta, no con la comadre en el chisme del café, Ah, porque eso ¿no? les encanta. Fui a constelar y cuéntame. Entonces yo les digo, ¿para qué cuentas? Sí, ¿no? Porque ahí es a donde entonces manoseas, digo yo, ¿no? O Manoseas tu picoteas. constelación, Ujú. ¿no? Y entonces, pues sí, se llegan a hacer como cosas raras, ¿no? Ahí. Claro, y aparte, pues es que es tu sistema, es tu familia, ¿para qué les chismeas? A la gente no nos interesa. Si a los consteladores no nos interesa saber tanta la historia, porque lo va a sacar el sistema, lo que necesita el constelante sanar, ¿por qué tenemos que ir con la comadre, con la tía, con la prima, que no tiene pues ni una formación y solo es tu amiga, ¿no? Y te va a decir, ay, Sí. sí, qué poca, el violador, qué poca, o el Sí. ratero, qué poca, o tu mamá, Y qué en, poca, ajá, y ¿no? en ese sentido, Maite, he oído hablar de los secretos. ¿Qué pasa con los secretos en las constelaciones? Porque estás de acuerdo que en las familias hay, siempre hay un montón de Un secretos, montón ¿no? de Un secretos. montón de secretos. De hecho, el año pasado para mí fue revelador de secretos en la familia, ¿no? Ujú. Y fue muy curioso porque a final de cuentas se fueron dando solitos, o sea, fueron esclareciéndose o fueron apareciendo esas verdades, ¿no? Pero de alguna manera como muy natural, no sin querer andar ahí como tiqui, 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 Probablemente fue porque rascando. tú estuviste haciendo constelaciones, Caro. Ah, ok. Entonces se genera ese movimiento de sanación para, probablemente digo, no lo sé, Sí, no. que te permite o que permite al sistema sentirse
que tú los miraste, porque con uno que empiece a constelar, pues empieza uno a integrarlo y entonces Sí, porque empieza fue a muy darse la curioso. Tenía solución. yo una imagen de mi bisabuelo por el lado de mi abuela, ¿no? Su papá. Ujú. Tenía yo una imagen como, como una imagen muy bien, ¿no? Y de repente apareció como una imagen completamente diferente, ¿no? Y entonces dices, ay, qué Así fuerte, es. ¿quién lo viera al bisabuelo, ¿no? Claro. Entonces, pero en este sentido, Maite, no es bueno andar indagando o rascándole a los secretos, ¿no? Porque Yo les cuando... digo que, yo no, sí les digo, miren, si lo van a compartir, compártanlo después de determinado tiempo, hay que dar un tiempo, 21 días, en lo que se acomode en tu corazón la información. Más que nada, hay constelaciones muy lindas, pero también son fuertes, entonces necesitas tú tu trabajo interno para acomodar lo que viste, porque de verdad a veces ya ni te acuerdas, bendito Dios, pero solo necesitas que se acomode en tu corazón. Y nosotros los consteladores, bueno, por lo menos en mi caso, créanme que yo salgo, agradezco profundamente el honrar que pueda yo mirar y se me olvida. Ese es lo ideal, que se te olvide y bye. Nada de que, oye, ya constelé, ¿cómo estás? ¿No? A menos que te busque la persona. Entonces, después de un tiempo, pues si tienes un terapeuta, puedes compartirlo. O si te interesa con alguien en especial que sabes que va a entender el proceso, que te va a tener una buena escucha y no va a emitir juicios, trata de reproducirla lo más fiel que puedas de cómo sucedió. Y ahí yo pongo un poco ya la tela de juicio, porque pues cuando estás en Sí, una porque constelación, finalmente le vas a meter tu así interpretación un es. poco, ¿no? Entonces, bueno, ¿Qué pero... pasa con los secretos de familia? A lo que íbamos. Hay Ajá. secretos que son tóxicos y que generan intrincaciones en el sistema. Ujú. Un aborto, el que en aquella época, por ejemplo, las cuestiones de tierras, yo las he visto muchísimo como se intrincan Esas ahí. disputas de Esas tierras, de disputas de herencias, ¿no? herencias o la gente que tuvo, por ejemplo, haciendas, no siempre, pero lo he visto, por eso digo, aquí no hay determinismos, no siempre, pero lo he visto. ¿Qué pasa cuando, por muy buen jefe que haya sido, pues aquí hay un tema, ¿te acuerdas que lo platicamos, no? Por muy buen jefe que haya sido, siempre hay alguien que dice abusó de mí. Claro, hay este tema del abuso del perpetrador y Víctima y el victimaria. víctima, ¿no? Entonces, Entonces, y el, siempre están de la mano, además, ¿no? O sea, ahí vamos de la mano, nuestra así víctima con es. nuestro abusador, ahí vamos tiki, 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 Ujú, caminando. Y pues es una relación simbiótica, ¿no? O sea, es ahí ya están. y ahí están hasta que en algún momento deciden o decidimos decir, pues muchas gracias por participar y bye, O ¿no? se abre el secreto de aquel excluido que pues no sabemos qué pasó porque en la constelación ya no nos interesa, solo sabemos que hay un secreto, el secreto sale a la luz. ¿Por qué? Ujú. A través de movimientos corporales. Entonces yo les digo, cuando vayan conmigo a constelar, suéltense, no se sientan ridículos, es como yo leo el cuerpo, Sí, ¿no? Si claro. tienes un paciente que está así, pues estás viendo que él está guardando un secreto. Ujú, Entonces, bueno, ujú. cuando se devela ese secreto que a veces no sabemos ni qué es, pues entonces empiezas tú a sentir paz, empiezas a sentir la sanación y todos los demás que están constelando empiezan a tranquilizarse, los ancestros que ya no están con vida, por ejemplo. Ujú. Esos son los tóxicos, los que se replican y generan un daño en alguien del sistema de manera que no hay abundancia, que no hay prosperidad, que no hay pareja, que no pueden tener hijos, mil cosas, ¿no? Pero el secreto pues tendría que verse en una constelación. Y hay secretos que no son tóxicos, no todos los secretos son Ajá, sí, tóxicos. no, no. El secreto que tú puedes tener, la complicidad que puedes tener con tu pareja, por ejemplo, Ujú, sana, o que tú y yo podemos tener como amigas de, oye, ¿qué te crees? No, pero no implica que haya una exclusión o un daño colateral, esos no se revelan. ujú, sí. Es como la intimidad desde el amor de una pareja, pues tú no andas contando tus relaciones sexuales de tu pareja con tus Sí, amigas, pues no, pues no. no, o sea, lo que pasa en tu alcoba pasa en tu Claro, alcoba, ¿no? claro, Y pero es un ejemplo, ¿no? ujú, Pero si hay cosas, por ejemplo, abortos, mujeres que fueron violentadas, ¿no? violentadas y que se embarazaron y las excluyeron. ¿Qué pasaba antes? Mágicamente, en las familias, el señor tenía 70 años, la mamá 60, la hija Shazam desapareció y de repente ya la señora de 60 como Santana llega con un hijito. Ujú, Y así se genera el secretito.
Claro. Y ese hijito resulta que Es amaba, el nieto, no es... es el nieto y amaba y adoraba a la hermana mayor, Ujú. ¿no? Entonces es un secreto que va siendo una intrincación y la hermana mayor era la mamá. Sí, Ay, porque hay sí. confusión en muchísimas cosas. Entonces, No hay orden, claro, ¿no? no No hay hay un orden. orden, ¿no? Entonces, bueno, eso es los secretos familiares, asesinatos, guerras, las cuestiones militares, ¿no? Las personas que vinieron de otros países y que se quedaron, por ejemplo, las personas que vinieron de otro lado y que realmente el país, como en energía, sí tiene un duelo. Y entonces hay que honrar ese país y decir, te llevo en mi corazón, estoy contigo, aunque no esté en Ujú. presencia, ¿no? Entonces es un tema hermosísimo, es un tema maravilloso, yo los invito a probar. No podemos describir una constelación, sino lo mejor es vivirla y abrirte a esa experiencia. Qué temas puedo constelar, Maite? Uy, se pueden constelar muchísimos. La pareja, la prosperidad, la abundancia, las enfermedades, casas, mascotas, los hijos, aquí hay un tema. Siempre se constela en orden. Yo no, yo fíjense, yo estoy bien fregada. Yo como soy la quinta y la más pequeña, no puedo constelar a mis hermanos. Todos mis hermanos me pueden constelar a mí, pero yo no a ellos, ¿no? Ujú. Yo no puedo constelar a mis padres. La relación con ellos sí, pero a mis padres no. Es decir, siempre hay un orden. Un orden, ok. ¿Ok? Entonces, pareja, tu lugar en el sistema, prosperidad, abundancia, divorcio, duelo, abortos, infertilidad, homosexualidad. O sea, hay muchísimos temas. Casi todos se pueden constelar. A Ah, menos, fíjate bien, aquí hay una ley bien grande. Cuando yo me pongo aquí a ser consteladora, yo tengo que pedir permiso al sistema. Y si el sistema me dice, ese tema no se constela, ojo, ni se pongan necias de por qué Maite no lo puedo constelar. Porque es parte de mi responsabilidad. Si el sistema no te está permitiendo abrir ese tema. a ver, Maite, ahorita que estabas hablando acerca de no puedo constelar a mis hermanos, ¿no? Se me hizo así como la cabeza, dije, a ver, pero tus hermanos no son consteladores, no. O sea, en el tema de ir yo con un Ajá, constelador, yo ajá. no le puedo decir, quiero constelar a mi hermana mayor. A lo que yo me refiero es que yo me puse de ejemplo. Ujú, Cuando te quiero decir yo no puedo constelar a mis hermanos, es que yo soy la quinta de 5. ujú. O sea, tú no puedes ir con otro constelador y decirle, No. quiero constelar a mi hermana mayor. Si tú eres la mayor, Caro, en tu caso tú puedes constelar con la autorización de tus hermanos, porque hay veces que te dicen, yo no quiero ir, Pero necesito pero resolver hazlo esto. por mí, Ujú. ¿no? O estás viendo que hay un peligro, un riesgo de muerte de alguien, bueno, pues sí puedes, si al ponerlo en el campo nos da permiso a ti, Caro, Ujú. entonces sí se puede De abrir el constelar. tema y entonces lo puedo Exactamente. constelar. Ok. Si no, se va a congelar la constelación y no va a haber información, ¿eh? Entonces hay Ok. que ser bien responsables en no constelar por chisme. Me ha tocado ver una chica en un trabajo de constelaciones que yo fui, donde literal cuando le preguntó la consteladora, que es maravillosa en México, ¿qué quieres constelar? Ella dijo, no, pues yo vengo a ver, vengo como, o sea, la información que dio fue como vengo al chisme. Entonces ella incluso le dijo, bueno, pues si vienes por curiosidad, Ujú. mejor no hagas tu trabajo. Después ya ella pues cambió la idea y no, bueno, le fue en la constelación, se puso ella muy mal. ¿Ok? Entonces pues se puso muy mal porque el trabajo en esas constelaciones son muy fuertes. Mm, pero ¿a qué voy con esto? A que cuando tú quieres hacerlo por curiosidad, pues el sistema no le gusta. Es como la abuelita que tenía su ropero. ¿Se acuerdan que las abuelitas Ajá. andaban con sus llaves en el ropero y para que te las soltaran? Porque eran sus secretos. Sí, son sus secretos, ¿no? Entonces, si la abuelita no te daba la llave, pues ni se te ocurría. Y si lo Ir a... hacías Sí. dormida y se daba cuenta, porque de aquella todo estaba perfecto, que alguien había metido mano y tú habías ido a casa de la abuela a dormir o a quedarte de vacaciones, sí te tocaba. Pero qué orgullo y qué honra era cuando te decía, mija, saca los dulces del ropero y te daba la Y te llave. daba ¿Sí te la llave. acuerdas? No sé Sí, si a sí, ti te sí, cómo no. tocó. ¿Te No, tocó eso? no precisamente, pero sí recuerdo como esa acción de que andar la abuelita con las llaves aquí y que era sagrado su ropero. Eso sí Eso lo pues es lo recuerdo. mismo, es lo Ujú. mismo. Si no te da la llave, no quieras abrir.
No mandes traer al cerrajero porque no sabes lo que hay atrás de ese ropero y cuando lo abras, ¿qué va a pasar? Sí, no sabes, No te el metas, chango que te va a brincar. no te metas al chisme, mejor colócate en el adulto y hazte responsable del tema que tú quieres constelar desde el adulto. Los niños no constelan. Maite, platícanos, este sábado hay constelaciones. Este sábado tenemos constelaciones en el espacio de Caro, en Centro Holístico de Sanación Holística Centro de Salud Holística de Salud Junapco. Holística Junapcú. Es de 10 de la mañana a 2:30 aproximadamente de la tarde. Casi el cupo está ya lleno, bendito Dios. Y tengo muchas ideas, pero como también ya me abría ese tema de qué trae y qué se quiere constelar cada uno, yo traigo la idea de, para quien desee constelar su 2020, voy a constelar de una forma nueva, diferente. No significa inventada, dije diferente, con todas las raíces y las bases, pero de una forma diferente. Y quien quiera constelar algún tema en específico, porque dices, oye, traigo un tema atorado y no es el 2020, pero necesito constelar, también se va a poder hacer. Porque finalmente es en este año, ¿no? Así es. Entonces es como, aunque no sea como es el propósito o el proyecto, pero es un tema de este año, Así ¿no? Porque es. me está pasando en este momento. Entonces es importante que seamos co-creadores en este 2020, de nuestro 2020, con esa conciencia, y pues nos estamos ya abriendo a hacer y a empezar a hacer constelaciones para empezar nuestro año de una forma bien consciente. Retomas las constelaciones particulares, digamos, ¿no? Porque habías estado trabajando en otros espacios, ¿no? Y en este momento decides tú iniciar tus constelaciones. Voy a seguir trabajando donde a mí me inviten, claro, pero también creo que esa parte de hacer también algo desde la gente que me está pidiendo las constelaciones. Sí, tus pacientes, ¿no? Exacto, entonces, bueno. Tu gente que ya te conoce, así es, ¿no? Así es. Okay. Entonces, estamos iniciándonos este año con la apertura de las constelaciones en Centro de Salud Holística Junapcú y en otros lados también, sin problemas, pero el chiste es que dense la oportunidad de vivir una constelación. ¿Qué tienen que llevar? Ropa cómoda, por favor. Disposición de tiempo. Disposición de tiempo. Yo por eso tengo un cupo limitado porque es salir temprano y las constelaciones que se hacen ya no son las de antes, ya no son de horas, imagínense. Antes estaban horas y si aquello no funcionaba, horas. Sí. Y pues ahora ya lo hacemos diferente. Yo los invito de verdad a co-crear y a resolver como una herramienta más, haciéndonos responsables y desde el adulto. ¿De acuerdo? Son herramientas co-creadoras y de suma resolución y responsabilidad, junto con todo lo que ustedes hacen es sí a la vida como es, tomo lo bueno y lo no tan bueno, y así lo hago diferente y me abro a mi 2020 con todas las experiencias que puedan venir. Pues una excelente invitación para iniciar este año. Digo, estamos a día 16 el día de hoy, el sábado 18 estamos iniciando el año. Entonces es una herramienta excelente para poder co-crear, para poder solucionar, darle solución a algún tema. Elige tu tema y pues yo creo que te queda un par de espacios todavía. Tienes chance. Me queda poquito, pero sí tengo lugares. De poder recibir a una o dos personas más, así es que si te animas tú a constelar, pues solamente contáctate con Maite, están por ahí nuestros números, nuestras redes sociales, tanto en Tejiendo Conciencias te podemos dar informes como en mi página personal, Carolina Larga Espada, o Centro de Salud Holística Junapú, o con Maite Bardales, o con desarrollo. Constelaciones familiares, desarrollo espiritual y nuevas constelaciones familiares. Y recuerden, no compremos los boletos de si no haces esto como receta de cocina de las constelaciones familiares, se sientan que no pueden tomar la vida y estar en la vida. Eso hoy ya es un determinismo que Maite lo sacó de su forma de constelar. Respeto a todos los que lo hagan así, pero la realidad es que hagámonos responsables de las diatrogenias que a veces se están generando, ¿no? Si no honras a tu padre, no vas a tener abundancia. Cuidado con eso, porque la fuerza del poder y del amor hacia sí mismo puede mucho más
que una sentencia de esas, ¿no? Entonces no se sientan también con ese miedo que a veces genera ir a las constelaciones, porque no me siento listo para, y no, entonces mejor no me doy la oportunidad. Vívanla diferente, hagamos consteladores ya, constelaciones mucho más abiertas. Y si no tienes ¿no? tema, o si quieres ir nada más a conocer qué son las constelaciones, pues ve de representante, Ah, también claro. te puede servir muy bien para darte una idea de lo que son las constelaciones, saber qué es, saber cómo se trabaja, y en una de esas la próxima vez te animas a, claro, y además, poner tu tema en algo interesante, en el campo. Cuando tú vas de representante, también trabajas bastante, pero el sistema agradece o te agradece mucho que tú hayas sido sin juicio representante de ese sistema, y te lo devuelve en abundancia y en grandes regalos. Entre ellos es que te caiga el 20. Agradecemos este espacio. El de Satanudos tienen estos días para pensar en ir a constelar. Si no es conmigo, es con alguien preparado, con alguien que pueda ayudarlos, y vivan las constelaciones. Ese es el de Satanudos. Romper esas ideas y ser co-creadores. La oportunidad de co-crear este año de una manera diferente. Pues amigos, muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes. Maite, gracias por toda tu sapiencia el día de hoy. Gracias a los controles, a las chicas que están allá adentro en cabina, a Om Radio, y bueno, pues nos vemos el próximo jueves a las 12 del día en Tejiendo Conciencias, para ver qué nueva sorpresa tenemos en cuanto al tema. Siempre trayendo cosas nuevas. Heidi, saludos. Gracias, Heidi. Yo también. Y a Caro también la saluda, Heidi. Bien, un abrazo. Gracias. Nos estamos viendo el próximo jueves. No olviden escucharnos a través de Spotify o de Apple Podcast, y de nuestras redes sociales y de Om Radio. Y a través de YouTube también en Tejiendo Conciencias. Nos vemos el próximo jueves. Bendecida semana. Y sí a la vida como es, con lo bueno y con lo no tan bueno. Un abrazote. Sí a la vida. Elige escucharnos el próximo programa de Tejiendo Conciencias. ¿Qué nuevo conocimiento puedo recibir? Todos los jueves de 12 a 1 por Om Radio.